Elegí para nuestro estudio de hoy un texto muy conocido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy veremos cómo la fe será desafiada y cómo esa fe será fortalecida. En las últimas semanas hemos estudiado una serie de eventos acontecidos en la tierra como una obra de 3 actos, la historia de los sellos, trompetas y las plagas de Apocalipsis. Estudiamos el primer acto y luego el segundo en ese orden. Así que algunos se habrán sorprendido al ver que hoy no estudiaremos el tercer acto. En su lugar, hoy estudiaremos lo que podría llamarse el segundo acto y medio. Porque al leer el Apocalipsis usted notará que la historia de los sellos, trompetas y plagas está interrumpida por la introducción de un material extra colocado entre las trompetas y las plagas. Las piezas extras a veces causan problemas. Mi suegro Norman siempre cuenta una historia muy divertida. De cuando él estudiaba en el colegio adventista de Walla Walla, hace 60 años, tenía un compañero que amaba su Ford Coupé y cuidaba de ella con devoción. Un día, mientras este joven reparaba una parte del motor, Norman tomó una pieza gastada de su viejo automóvil y la puso en la pila de piezas que estaban cerca de la Ford Coupé. 70 años después, él todavía se ríe al recordar que el joven armó y desarmó su auto 3 veces buscando dónde iba esa pieza que sobraba. A veces las piezas sobrantes de veras nos causan problemas. Cuando estudiamos Apocalipsis pareciera a veces que eso es todo piezas sobrantes, por aquí y por allá, ¿cómo las unimos? Es como si alguien terminara de armar un rompecabezas y le sobraran piezas en las cajas y tan solo las dejara allí. No sé a cuántos de ustedes les gusta armar rompecabezas. Si ustedes estudian Apocalipsis probablemente les gusten. Pero cualquiera que arma rompecabezas sabe que al terminar no puede sobrarle ninguna pieza. Cada pieza debe encajar en alguna parte, debe ayudar a contar la historia, a crear la imagen, a volver visible la imagen que se está armando. Así que tenemos que observar estas piezas extras. Debemos ordenarlas para ver cuáles van en los bordes, cuáles pertenecen a la imagen central, cuáles nos proporcionan información sobre el fondo y cuáles al unirse permiten que la imagen se complete. Y eso es lo que haremos hoy al estudiar este tema. Pero debo hacerles una advertencia. Apocalipsis no es cualquier rompecabezas, como esas que hacen los hombres. Apocalipsis es un rompecabezas hecho por Dios. Es un rompecabezas que ni nosotros podemos armar solos. Yo creo que es como tratar de armar un rompecabezas sin antes mirar la imagen completa en la tapa de la caja, hasta que Dios nos revele esa imagen. Hasta que nos revele su significado, hacemos lo mejor que podemos con las piezas que tenemos, ¿correcto? Somos amateur armando rompecabezas y definidamente creo que cometemos errores, pero creo que Dios se emociona al vernos tratando de armar este rompecabezas. Después de todo, Él fue el quien nos dio este rompecabezas. Quiero agradecerle a Pat Marvenko Smith por permitirnos usar su diseño. Hizo un trabajo fantástico, incluyendo todos estos elementos en la imagen. Antes de comenzar vamos a organizarnos rápidamente de acuerdo a cómo hemos reconstruido la historia hasta aquí en nuestros 2 últimos estudios. Creo definitivamente que los eventos finales de Apocalipsis comenzarán con la apertura de los sellos del rollo. El Espíritu Santo será derramado en aquel momento y es durante este periodo, tiempo de guerra, de privación y persecución, que los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo
que serán en gracia y madurez espiritual hasta el punto de que Él pueda elegir a un grupo selecto, los 144.000 sellados, y se convierten en sus siervos para el tiempo del fin durante los eventos de las trompetas que ocurrirán seguidamente. Ahora, con el sonido de las trompetas, vemos que los juicios de Dios comienzan a hacerse realidad sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas hablan de una dramática devastación ambiental. La quinta trompeta, como vimos la semana pasada, es aún peor, porque con la quinta pareciera que la puerta entre nuestro mundo y el mundo demoníaco se entreabre y a Satanás se le otorga más poder para engañar a los hombres entre lo real y lo ficticio. Eso pareciera continuar con el sonido de la sexta trompeta, como lo leímos, y de hecho la Biblia señala que mientras suene la sexta trompeta, 1/3 de la humanidad morirá. En la séptima trompeta nuestra atención es dirigida al cielo, donde vimos a Cristo coronado, Rey de Reyes y Señor de Señores, sacándose sus vestimentas sumos sacerdotales que nunca más se volverá a colocar. Bien, este ha sido un repaso muy rápido de la historia de las trompetas. Nos muestra a Satanás como un gran general todopoderoso dirigiendo sus fuerzas contra la humanidad, pero no nos dice mucho acerca de su estrategia o de qué podemos esperar ver durante ese tiempo. Por eso hoy descubriremos que al dirigir nuestra atención a estas piezas extras del rompecabezas, esa información nos es dada de una manera dramática y concluyente. Primero veamos a la primera pieza que tenemos, el dragón. ¿Quién es el dragón? Es una de las más fáciles de todo Apocalipsis. De hecho, la Biblia nos dice quién es. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón? Satanás. Esa es fácil, adivinaron. El diablo y Satanás. A medida que avanzamos a través de Apocalipsis, ustedes notarán que raramente Apocalipsis es tan claro y definido como aquí en este versículo. El dragón es el diablo. Es como si Dios realmente quisiera que nos quede claro. Cada vez que vemos el dragón en la historia de Apocalipsis, conocemos su identidad. Jesús nos dijo quién era. El dragón es el diablo. Lo es aquí, lo es en Apocalipsis 20, cuando lo lanzan de nuevo al abismo. Es el diablo en el capítulo 13, el cual veremos luego. Está muy claro, el dragón es el diablo. Ahora, mientras leemos el final del capítulo 12, yo creo que vamos a ver la historia de la última batalla del diablo. Mientras avanza para guerrear al pueblo de Dios. Observen esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un par de indicios aquí que me hacen ver por qué yo creo que esto encaja con esa historia del tiempo final que estamos armando. La primera es que él está enfadado y se nos dice por qué lo está. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que el tiempo del fin está cerca y está enojado. Así que eso nos demuestra un tiempo de lanzamiento final de toda esta historia, pero no es exactamente concluyente. Otro indicio es a quién se enfrentará. ¿Quién irá a la guerra contra él? Los hombres y mujeres que forman el remanente. Ahora, cualquier costurera les dirá que el remanente es la tela que sobra del rollo, ¿verdad? El colocador de alfombra dirá que son los sobrantes, los recortes. Entonces, si el diablo se enfrentaría con el remanente, esta pieza podría encajar en la escena del tiempo del fin de la que hemos estado hablando. Ahora, vamos a dejar ese dragón enojado aquí por un momento y pondremos nuestra atención en la siguiente pieza del rompecabezas. La siguiente pieza es el remanente. Ahora bien, la Biblia no nos dice mucho acerca del remanente. De hecho, usaremos el mismo versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Cambiamos el foco de atención del dragón al remanente. ¿Qué nos dice sobre el remanente que podría ayudarnos a saber si es una figura que pertenezca al tiempo del fin? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo creo que probablemente este sea uno de los versículos más alentadores en todas las escrituras proféticas. No es el hecho de que el dragón luche contra el remanente lo que me parece alentador, sino por lo que dice del remanente, que guardan los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes guardan los mandamientos? Levanten sus manos. ¿Cuántos guardan los mandamientos? Bien, aclaremos algo. Esto es lo que quiero saber. Este último mes, ¿cuántos de ustedes han guardado absoluta y completamente todos los mandamientos de Dios al pie de la letra y en espíritu tal como lo hizo Jesús? No quiero ver las manos de aquellos que creen que guardan los mandamientos, sino los de aquellos que exitosamente lograron hacerlo. Ninguna mano. Temía que alguno la levantara y tuviera que acusarlo de mentir. La mía tampoco se levantó, ¿ven? Y ese es nuestro pequeño secreto sucio de la gente que guarda los mandamientos aquí. ¿No es así? De hecho, con los años me he visto tentado a creer que el guardar verdaderamente los mandamientos antes de que Jesús vuelva sería algo imposible. ¿Lo pensaron así alguna vez? Pero aquí en la historia de Apocalipsis vemos el surgimiento de un grupo de personas, un grupo de cristianos con madurez espiritual a los que Satanás odia. Y él los odia por la misma razón por la que odia a su Señor, porque ellos demostraron que los mandamientos de Dios son justos, buenos y puros, y que pueden guardarse, gracias al derramamiento del Espíritu Santo. Me emociona su promesa, me causa escalofríos. Quiero ser parte de ese remanente. ¿Y ustedes no quieren alcanzar esa victoria en vuestras vidas? Estas son personas, como lo dijo el apóstol Pablo, que se sienten rebosantes y llenos de la gracia de Dios. Yo quiero ser parte de eso. Ahora, al entender de lo que este texto está hablando, ¿será que este remanente que guarda los mandamientos está en el futuro? Claro que sí, ¿verdad? Ellos son el remanente espiritualmente maduro que guardan los mandamientos, reflejan el carácter de Cristo, pero es algo a futuro como lo es la marcha del dragón. Continúa en el futuro para hacer guerra contra ellos porque todavía no han surgido. La siguiente pieza del rompecabezas le suma a esto. Pero primero veamos el desarrollo de la historia. La historia de este capítulo, el capítulo 13, generalmente los leemos como historias separadas, pero no lo son. Entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así es como fue escrita originalmente la historia, sin pausas entre los versículos o los capítulos. Y es una sola historia. ¿Ven la historia? ¿Ven la participación del dragón en la historia? El dragón se llenó de ira, el dragón se fue a hacer guerra, el dragón se paró en la playa del océano y del mar surgió otra bestia extraña. El dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ven la historia? Cuando el dragón va a luchar contra el remanente, él recurre a dos ayudantes poderosos. El primero, la bestia del mar. Es nuestra siguiente pieza del rompecabezas. Veamos más detenidamente lo que la Biblia dice sobre ella. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Qué criatura tan extraña! Parece hecha con pieza de repuesto. Es como una versión animal de Frankenstein, ¿verdad?
Hay otros lugares en Apocalipsis en donde esta bestia es mencionada y se la llama Babilonia. Y eso nos ayuda a decidir un poco acerca de quién es, pero tenemos que tener cuidado en algunos preconceptos. Recuerden, esta Babilonia no ha salido del mar aún. Esta Babilonia está todavía en el futuro, pero si observamos cuidadosamente lo que esto nos dice, la reconoceremos cuando salga del mar. Primero, su estructura. Estas piezas sueltas, esta versión animal de Frankenstein, leopardo, oso, león, ¿les recuerdan estos animales a los que vio Daniel en sus visiones? Es la visión de Daniel. Se los describe diferentes. Esta pieza parece como estar compuesta por un amasijo de naciones. ¿Qué más se nos dice? Tiene 10 cuernos con 10 coronas que simbolizan el poder político. Pero también tiene 7 cabezas con nombres blasfemos. Las blasfemias no es un acto político, es un acto religioso, ¿no es así? Así que vemos elementos políticos y religiosos involucrados en este escenario. Ahora bien, antes de decirles lo que creo que realmente estamos viendo, quisiera profundizar un poco en la historia antigua. ¿Recuerdan esta historia, la historia del diluvio? Cuando la humanidad fue casi aniquilada por un acto de Dios. A medida que la humanidad se fue recuperando, las personas comenzaron a reunirse y decidieron que nunca más dejarían que esto les ocurriera, que si todos se unían podrían construir una torre enorme para asegurarse de que Dios no volviera a castigarlos. ¿Cómo llamaron a su construcción? Fue la Torre de Babel. A lo largo de toda la historia sagrada de la Biblia, esta actitud de hazlo tú mismo siempre ha estado ligada a Babel o Babilonia. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor y su actitud de mirá lo que yo hice? Es la actitud hazlo tú mismo. Con ese concepto en mente quiero avanzar rápidamente a lo que estudiamos la semana pasada acerca de las trompetas. Durante las primeras 4 trompetas la tierra quedó devastada. Describe una tormenta de meteoritos que quemó la tercera parte de los bosques, aniquilando los suministros de alimentos. Describe un asteroide que cayó en el océano y destruyó la tercera parte de las embarcaciones. Una cometa que cayó en la tierra y envenenó los suministros de agua. Y luego vino la oscuridad. La tierra sufriría una terrible devastación. 1, 2, 3, una tras otra. Como resultado, la humanidad hará lo que siempre hace, ¿verdad? Cuando se enfrenta a dificultades y tragedias. ¿Qué hace? Ya lo hemos visto, dejan de lado sus diferencias y unen sus esfuerzos para la autopreservación, ¿no es cierto? Me gusta sugerir que la historia de la Torre de Babel se repetirá de nuevo. Lo que aprendimos la semana pasada es que en este preciso momento, con el sonido de la quinta trompeta, se le otorgará a Satanás más libertad para influir directamente en los asuntos de los hombres. Él sabe que la humanidad va a reunirse en un esfuerzo mundial para tratar de salvar a la humanidad. Y él está de pie allí en la playa, esperando que Babilonia emerja. Y cuando lo hace, la Biblia dice que éste le infundió su espíritu y su poder, al punto tal que asombraron a la humanidad. La Biblia dice: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La Biblia dice que su poder será tan completo y convincente que la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quisiera que noten cómo las palabras utilizadas en Apocalipsis descartan cualquier posibilidad de que esto ya hubiera sucedido. Nunca existió un poder tan grande como este, ni siquiera en los grandes imperios europeos, ¿correcto? Ahora, esto es algo tan grande que la única manera de no caer bajo su dominio es asegurarse de que tu nombre está escrito en el libro del Cordero. Pasemos a nuestra próxima pieza del rompecabezas. La Biblia nos dice que Satanás tendrá 2 ayudantes poderosos en su última batalla. La siguiente pieza es la bestia que sale de la tierra, no del mar.
Después vi otra bestia que sale de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, Babilonia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¡Wow! ¿Quién es esta bestia? Analicemos detenidamente esta pieza del rompecabezas. Parecería que la actividad principal de esta bestia es hacer milagros grandiosos con la intención de engañar a la humanidad y hacer que adoren a la primera bestia, ¿correcto? Aquí tampoco tendremos que adivinar quién es esta bestia, porque de aquí en adelante, cada vez que en Apocalipsis se menciona a esta bestia, se la llama con el nombre de falso profeta. Esto nos da una gran clave respecto a lo que nos enfrentamos aquí. Observemos sus acciones. No hace cosas de profeta, cosas proféticas, cosas rentables, cosas que hacen los profetas. Los profetas hacen grandes milagros, los profetas dirigen a las personas de nuevo a la adoración. ¿No es así? Pero en este caso las está guiando por el camino equivocado, los está engañando hacia una adoración falsa. Ustedes saben que el gran sermón de Jesús en el monte respecto al tiempo del fin, en Mateo 24, Jesús nos advirtió 6 veces sobre el engaño durante el tiempo del fin, y Él nos advirtió sobre los falsos profetas durante el tiempo de la gran tribulación. Y aquí en la historia del Apocalipsis vemos esta bestia llegando al poder llamado el falso profeta. Ahora conectemos un par de puntos rápidamente. En nuestro estudio de la semana pasada hablamos de la obra de los 144.000 y del rol profético que tendrán. Vimos cómo en la providencia de Dios está delineado para que Cristo esté siempre precedido por el profeta. Y esto viene de las escrituras del Antiguo Testamento. Vimos que Juan el Bautista vino a preparar el camino para la primera venida de Cristo, ¿no es cierto? Y la semana pasada vimos cómo los 144.000 prepararían el camino para la segunda venida de Cristo. De hecho, todo el mundo sabe esto, ¿correcto? Todo el mundo espera los 144.000 antes de la venida de Cristo. Analicemos esto juntos un poco más en detalle. Si en realidad, como creemos, Satanás aparecerá de tal forma que hará creer a los hombres que Cristo ha venido por segunda vez a la tierra, y si el mundo entero está esperando la llegada de los 144.000 para preparar el camino para la venida de Cristo, ¿no deberíamos esperar que la llegada del falso Cristo estuviera precedida por la del falso profeta? ¿Cierto? Si Satanás es capaz de armar esta farsa, si él es capaz de simular la venida de Jesucristo, ¿no tendrá acaso que crear una imitación de los 144.000 para que le allanen el camino? ¿No tendrá que tener un falso profeta Elías que anuncie y asegure su llegada? Eso es precisamente el rol de este falso profeta de Apocalipsis. Quiero que noten conmigo que las referencias a Elías aparecen 2 veces en el libro de Apocalipsis. La primera la vimos la semana pasada, cuando estudiamos el trabajo de los verdaderos testigos mientras estén sonando las trompetas. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías lo hizo, ¿cierto? La siguiente ya la vimos en la lectura de hoy. Hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo eso? Elías. Entonces la Biblia, Apocalipsis, nos muestra la foto de estos 2 grandes movimientos proféticos de Elías, cada uno haciendo grandes milagros y cada uno preparando el camino para la venida de su propio Dios. Ahora bien, la semana pasada leímos una cita de Elena de White que me gusta mucho, porque yo creo que se refiere al rol de los 144.000. Pero no leímos la cita completa. Esta semana lo haremos. Esto es lo que leímos la semana pasada.
Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamarla el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿No es esta una gran obra a través de sus siervos? Pero la cita continúa sin cortar el párrafo, para explicar el hecho de que Satanás hará lo mismo. Satanás también efectuará falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13, es así como los habitantes de la tierra se tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Satanás actuará a través del movimiento de su falso profeta, imitando el trabajo de los siervos de Dios. Elena de White incluso se refirió a este versículo de Apocalipsis 13:13 con el falso profeta para describir este engaño. Ella también hace una observación perspicaz, que fue esta gran batalla entre estos poderes proféticos, estos poderes para realizar milagros, lo que obligará a cada ser humano de la tierra a tomar posición hacia un lado o el otro. Sin embargo, no tenemos necesidad de ser engañados por este falso profeta. Cualquiera que conozca realmente el carácter de su amante Salvador no se dejará engañar por este falso profeta. Jesús nunca utiliza la fuerza para obligarnos a adorarlo. Nunca utiliza la fuerza. Incluso en los días cuando los juicios de Dios sean ejecutados sobre la tierra, Él no violará tu libertad de elección. En esto se revelará el carácter del falso profeta. Veamos lo que hace acá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ven cómo el diablo utiliza la fuerza? La semana pasada vimos en la historia de la sexta trompeta que en ese momento y durante la sexta trompeta, 1/3 de la humanidad será asesinada. Es duro oírlo. La conclusión de la historia es que aquellos que sobrevivan a ese exterminio serán aquellos que profundizarán aún más su rebelión contra Dios, lo cual nos hace preguntarnos, ¿quiénes son realmente los asesinados entonces? Esto realmente nos muestra el panorama de que elegir servir a Dios mientras toca la sexta trompeta podría condenarte a un decreto de muerte. Ahora bien, esta semana conocimos en verdad los agentes que Satanás utilizará para hacer que estas cosas ocurran. Primero tenemos a Babilonia, este conglomerado mundial, conglomerado de poderes políticos y religiosos que estarán trabajando juntos para la salvación, entre comillas, de la humanidad. Debido a que Satanás se le dará poder y autoridad sin precedentes, la Biblia dice que en pocos meses tendrá el control total sobre la humanidad. Esta bestia parece irresistible. Entonces suena la sexta trompeta y la Biblia dice que Satanás tiene fuerzas satánicas extras y dice que algunos de los controles se les serán dados y en ese momento veremos la aparición del falso profeta, el más grande engañador de milagros y movimiento falso que la humanidad haya visto jamás. Gracias a su autoridad moral percibida, Satanás logrará la aprobación de una legislación mundial inquiriendo que si usted no adora a la bestia y tiene su número, no podrá comprar o vender nada. Él ordenará que lo adoren de la manera que él quiere y si no lo hacen, serán condenados a muerte. Aquí vemos a sus agentes a través de los cuales Satanás intentará imponer su voluntad sobre toda la gente. La Biblia es implacable para dar malas noticias. ¿Lo notaron alguna vez? Pero ¿han notado también cómo Dios siempre se deleita en conseguir la victoria frente a una derrota aparente, como en la mañana de la resurrección?
Él es bueno en eso. El hecho es que en esta historia no son ni el falso profeta ni Babilonia los triunfadores, sino que los siervos de Dios son los ganadores. Ellos van a traer mensajes al mundo durante ese tiempo. Hablarán acerca de la verdad del reino de Dios a todas las personas y cambiarán las vidas de todos aquellos que los escuchen. Y son realmente estos últimos mensajes las piezas finales de nuestro rompecabezas. Aquellos que están viendo el título deben estar diciendo: espera un momento, ¿no escuchamos que el mensaje de los tres ángeles eran allá al principio? ¿No eran una de las primeras piezas que ya vimos? Miren estas citas de Elena de White. El capítulo 14 de Apocalipsis es un capítulo del más profundo interés. Este pasaje pronto se comprenderá en toda su relevancia, y los mensajes dados a Juan el Revelador se repetirán con una nítida precisión. Ella está señalando un tiempo en el futuro cuando serán comprendidos y finalmente cumplidas. Veamos esta cita de señales del tiempo. El ángel de Apocalipsis 14 presenta un mensaje que debe ser presentado de manera justa antes que Cristo venga en las nubes del cielo. Tal vez éstas encajan con las demás piezas del rompecabezas. Echemos un vistazo a estos pasajes. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Creo que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 comprenden los últimos mensajes de Dios para la humanidad, llevados por los siervos de Dios en su última evangelización durante el tiempo de las trompetas. Creo que estos son los mensajes que proclamarán, y déjenme decirles por qué. ¿Qué es lo que se está predicando acá? El Evangelio eterno. Y lo están llevando a cada nación, tribu y pueblo. Recuerdan que Jesús dijo: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que está sucediendo aquí con el primer ángel. Veamos qué más nos dice. Es hora de temer a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo comenzarán los juicios de Dios a ser ejecutados en la tierra? Con el sonido de las primeras 4 trompetas. Durante ese tiempo, ¿dónde será el impacto? En la tierra, los mares, los árboles y las fuentes de agua. Esas cosas son mencionadas en el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel está ligado con los eventos que ocurren durante la primera trompeta. Mientras estos juicios empiezan a ser ejecutados, los siervos de Dios recuerdan a todo el mundo que Él es el creador de todas las cosas y que Él está mostrando su poder en estos juicios, e insistirán en la necesidad y rogarán a las personas de todo el mundo que adoren a Dios el creador, como lo dice el 4º mandamiento. Y seguidamente suena la 5ª trompeta, y con su sonido se ve emerger a Babilonia como nunca antes vista. Y mientras lo hace, ¿qué pasa con el mensaje de los siervos de Dios en este momento? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sobre qué nos está advirtiendo con esto? Sobre Babilonia la grande. Entonces, mientras Babilonia sale del mar para recibir su poder y gran autoridad de Satanás, no encontrará resistencia. Los siervos fieles de Dios estarán allí para advertirles que Babilonia está cayendo y convirtiéndose en la morada de los demonios, que se alejen de esa fuerza, aunque afirme ser la salvación de la humanidad. Luego suena la 6ª trompeta, y con ella asistimos a la llegada del falso profeta. En voz alta demanda que todos adoren a la bestia o a su imagen, y que reciban la marca, o de lo contrario sentirán su ira. Y noten cuál es el mensaje de los siervos de Dios en esos momentos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
Observen las partes resaltadas, la bestia y su imagen. No reciban su marca en la frente o en la mano. Ven las mismas cosas, las mismas que el falso profeta le exige a la humanidad que realice. Bajo amenaza de muerte son las cosas que los siervos fieles de Dios están advirtiendo a la gente que no haga, porque si lo hace, estarán bajo la ira de Dios. Es interesante cuando lo vemos todos juntos, ¿verdad? Saben, el mensaje será claro para todos. Los mensajes de los tres ángeles durante el tiempo de las trompetas serán escuchados. Todo el mundo será advertido y cada uno deberá decidir. ¿A quién obedeceré? ¿Obedeceré a Dios y adoraré al Creador a riesgo de enojar al diablo? ¿U obedeceré al falso profeta y aceptaré la marca de la bestia provocando la ira de Dios? Realmente me alegro de saber que nadie tendrá que elegir a ciegas. Daniel llamó a este periodo la indignación, y pueden ver por qué, ¿no es cierto? Todo el mundo caerá bajo la indignación y la ira, pero cada uno de nosotros podrá elegir bajo la ira de quién caerá. Y la Escritura nos indica que durante este tiempo, bajo la influencia del Espíritu Santo y con el mensaje de los tres ángeles, 1/3 de la población mundial, quizás unos 2 millones, elegirán mantenerse lealmente a su Creador. Me hace feliz servir a un Dios así. Hemos llegado al final de este estudio y estoy seguro de que muchos de ustedes tendrán más preguntas sobre Apocalipsis antes de empezar, y no creo que eso sea malo. Quiero orar y alentarlos a que permitan que esas preguntas los lleve a un estudio personal de este libro. Creo que todos tenemos una gran necesidad de estudio de este libro y pienso que hay mucho todavía por aprender. Hace muchos años Elena de White escribió: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Quiero ver ese reavivamiento. ¿Y ustedes? Sí, quiero ser parte de ese reavivamiento. Los invito a sumergirse en este libro, a hacer una aventura exploratoria. Jesús dijo que aquellos que busquen encontrarán, y al que pida se le dará. Y no puedo imaginar nada más emocionante que la espera por su segunda venida. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos en presencia de su gloria sin mancha con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, y por todos los siglos. Amén.